establecen las dimensiones de los equipos. Se determinan las extensiones y la parte sobresaliente del equipo. Se incluyen las partes móviles y las condiciones extremas si es necesario, tolvas de alimentación, tanques de recepción, etc. ¿Qué quiere decir esto? Yo he encontrado una planta que tuvieron que tumbar el techo porque la alimentación era con un tanque que se movilizaba con una grúa y nunca lo pensaron. Montaron el equipo y nunca pudo ser operado, les tocó tumbar el techo. O sea, fíjense la importancia que tiene que el ingeniero tenga esa claridad de movilidad de los equipos, que es lo que vamos a trabajar. Verificar la altura extrema de la máquina, que es el tema que les aporto. Entonces, ¿qué se debe hacer? Cálculo de áreas para maquinaria y equipos industriales. Para este primer punto, nosotros hallamos tres áreas. La primera área se llama superficie estática, que se conoce con la sigla S sub S, como la vemos en la imagen. Esta es el área geométrica correspondiente al perfil de la máquina o espacio básico de la máquina en metros cuadrados. Internacionalmente se trabaja en metros cuadrados. ¿Qué quiere decir área geométrica? Es el área que se establece dentro de la máquina y el área, acuérdense que no es de volumen, sino que es el espacio que vamos a ocupar en el piso de la máquina. Por favor, en el piso de la planta. Es el espacio que va a ocupar la máquina en el piso de la planta, para que nos quede súper claro. El área geométrica, el área estática, como es el área geométrica, entonces si es un tanque, se va a trabajar como el área de una circunferencia. Si es un cuadrado, es lado por lado. Si es un rectángulo, entonces lado por lado, base por altura. Si es un triángulo, es base por altura sobre 2. Es el área geométrica. Ustedes deberán establecer cuál es la fórmula que van a trabajar allí. La segunda área que van a trabajar es la superficie gravitacional o de gravitación. Se llama S sub G y es el área desde la que el operario maneja la máquina y desde la que se realiza el mantenimiento en metros cuadrados. Entonces, inicialmente trabajamos el área estática, que es la geométrica. Si es un cuadrado, es lado por lado. Luego, tenemos que trabajar el área donde se va a mover el operario y donde se van a hacer los mantenimientos. ¿Cómo se halla? Eso ya está estipulado en la industria. S sub G, que se llama área de superficie gravitacional, es S sub S, o sea, superficie estática por N. ¿N qué es? N quiere decir número de lados desde donde la máquina se accede. Entonces me van a preguntar, ¿y si es redonda? Entonces si es redonda se considera un cuadrado. Si es triangular sería por 3, pero les recuerdo que si la máquina va pegada a la pared y yo solamente accedo por 3 lados, pues solamente voy a ir, si por ejemplo es un cuadrado, y uno de los lados está contra la pared o cercana a la pared, por ahí yo nunca voy a ingresar, pues solamente me quedarían 3 lados de acceso, donde N sería 3. Eso, así es como se dimensiona el área de superficie gravitacional. Vamos entonces a mirar la tercera superficie. Superficie de evolución se va a trabajar como S sub E. Superficie de evolución se trabaja como S sub E. Se deben hallar las 3 superficies. Cuando yo estoy haciendo cálculo de áreas para maquinaria de equipos, se trabajan las 3 superficies. Entonces, superficie estática, superficie gravitacional y superficie de evolución. La superficie de evolución es el espacio adicional que se requiere para circulación y movimiento de materiales y servicios.
¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a necesitar unos espacios adicionales para traer la materia prima y, por ejemplo, que necesito una aire, entonces un compresor, por decir algo. Entonces, aquí en la industria se trabaja con esta fórmula. Ese que se llama superficie de evolución es igual, abro paréntesis y sumo las dos superficies que ya hallamos, que es la superficie estática más la superficie gravitacional. Y esto lo multiplico por K, en donde K es la constante que para la industria se utiliza una constante de 0.1. Ahora, entonces, me voy a mi cuadrito. En mi cuadrito dice dimensionamiento de equipos, nombre del proceso. Por favor, quiero nombre del proceso. Dice desarrollado por y revisado por. Por favor, dolientes, se necesitan dolientes acá. Cuando yo hablo de dolientes quiere decir necesito un responsable por cada revisión y por cada elaboración de cada cuadrito. Bueno, la etapa del proceso, las que aparecen en el diagrama de flujo, que son las mismas que aparecen en Virtual Plan. Maquinaria de equipo, todos los que sean necesarios. Entonces, si yo les puse a ustedes en el trabajo inicial, quien hizo maquinaria de equipo los tenía incompletos, deben complementarlos de una vez para saber cuál es la maquinaria de equipo que van a trabajar en este punto. No lo he subido, Kevin, porque yo lo subo hasta el momento en que yo tenga este cuadrito, yo lo haya explicado en la web. Por eso no lo subo antes, porque estoy segura que empiezan a mutilarlo. Entonces me toca subirlo después de que yo cuento cómo se hace. Bueno, maquinaria de equipo complementan. Si yo les puse que en el trabajo 1 estaba incompleto, me hacen el favor y lo complementan. Quiere decir que para la etapa del proceso 1 yo puedo tener 1, 2 o 3 equipos. No necesariamente es uno. Bueno, la capacidad la van a sacar de la ficha técnica. Por lo tanto, yo establezco si necesito 1, 2 o 3 equipos para una misma operación, mismo momento. Entonces, si yo necesito 2 básculas para realizar el pesaje, pues debo dimensionar dónde las voy a ubicar las 2 básculas, o 2 marmitas o 2 empacadoras. Las dimensiones, largo por ancho, me las va a dar la ficha técnica. De la ficha técnica voy a sacar capacidad, dimensiones, largo y ancho. Si ustedes, por ejemplo, toman la decisión de que van a utilizar 2, pues utilizan 2 renglones y copian de lo mismo o al final lo multiplican por 2. Podrían hacer de la misma manera, no hay problema. Si es redondo, pues entonces van a poner acá en vez de largo y ancho, van a aplicar la formulita. Ustedes van a poner diámetro, entonces no hay problema. Yo les puse largo y ancho porque por lo general tenemos cosas que nos van a dar ese tipo de dimensiones. Pero si ustedes lo van a trabajar y es redondo, pues lo pueden trabajar con la fórmula. Incluso hay quienes insertan en esta partecita, ya les voy a decir dónde, aquí, insertan una casillita aquí hacia abajo, ¿no? Esto escribir acá es dificilísimo, eso es una flecha. Bueno, insertan aquí una casillita donde digan área, cómo están haciendo las áreas. Fórmula del área, entonces puede ser triangular, entonces acá pueden insertar la fórmula y acá dimensiones, quitarle largo y ancho y ponerle acá cada una de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Yo lo puse así porque a mí me parece para que ustedes lo entendieran. Pero si ustedes quieren, pueden meter acá fórmula utilizada y acá ponen el valor que se vaya a utilizar. En este paso, cada grupo sigue trabajando con el tema asignado. Sí, en mi caso, ¿con qué? Sí, señor. En el caso suyo, usted va a trabajar con qué, y aquí van a utilizar todas y cada una de las partes que se necesitan para con qué. Bueno, entonces dice, superficie estática,
va a ser el área geométrica. Aquí espero tener una fórmula en el Excel donde apliquen la fórmula la fórmula para hallar el área geométrica de su equipo. Aquí, superficie gravitacional es S por S por N, ya sabemos que N es el número de lados, y aquí vamos a hallar superficie de evolución. Al final, suman las tres superficies. ¿Listo? Entonces, si alguien no ha entendido, por favor me dice, porque esto es importantísimo que lo tengamos muy claro. Sí, claro, el documento no está con la formulación porque no se puede, porque si yo les meto una formulación y resulta que yo les pongo como si el área estática fuera lado por lado, entonces, y resulta que son triangular, los equipos, hay un equipo triangular, entonces ya no aplica, entonces se van a pegar una confundida, la cosa más horrible. Entonces, recuerden que acá las dimensiones, en la superficie estática yo hallo el área geométrica. Acuérdense que no es volumen, sino área geométrica. Y ponen la fórmula si la quieren meter como lo dijimos ahora. En el área gravitacional aplican la fórmula como la vimos anteriormente y no porque esto es una presentación, no tenemos en este momento para diligenciarlo porque esto es una presentación. Si nos sobra tiempo lo hacemos. Bueno, la superficie de evolución es la suma de las dos superficies por K. Y la superficie total es la sumatoria de superficie S sobre S por S, S sub S, S sub D y S sub E. Las tres. ¿Cuánta área voy a necesitar por cada equipo? Me va a aparecer en este punto. En este puntico me va a aparecer cuánta área me voy a necesitar por cada equipo. ¿Qué quiere decir? Que al final ustedes para hallar el área de producción van a sumar la superficie total de todos los equipos, porque es el área que yo voy a requerir para cada uno de los puntos. Entonces, aquí no se les olvide, pueden insertar, ya un momentico, igual les queda en la grabación. No se preocupen, para ver las fórmulas. Pues la superficie geométrica, superficie gravitacional es S sub S por N, que S sub S es esta, la superficie de evolución, la suma de estas dos por K, donde K es igual a 0.1 y esta es la superficie. O sea, son tal cual las mismas fórmulas, entonces no se preocupen que ahí está. Bueno, me quedan menos de 20 minutos. Dimensionamiento de servicios. Lo mismo, cuadrito que vamos a trabajar acá y acá vamos a tener algo muy importante. Ustedes van a poner el listado de maquinaria y equipos que se puso en la anterior. En este caso nosotros acá vamos a tener un listado de maquinarias y equipos en el dimensionamiento de equipos. Entonces, en el dimensionamiento de servicios, ustedes van a poner el listado anterior, acá donde dice maquinaria, equipo, por operación, lo vamos a poner acá. El tiempo de uso. El tiempo de uso lo va a estipular el cronograma. Esas son de las cosas más delicadas porque si el que hace el cronograma no hace la tarea adecuadamente, tenemos dificultades. Entonces, el cronograma va a decir, por decir algo, yo en la operación de pesado, recepción de materia prima, en el pesado, que lo voy a hacer en una báscula, me voy a demorar, el del cronograma va a decir, me voy a demorar 30 minutos. Entonces usted va a poner acá tiempo en uso, 30 minutos, si lo quiere poner en horas, si no lo pone en minutos, y va a empezar. ¿Cuáles son los servicios? Los servicios son agua, gas, vapor, energía. El consumo por hora del agua me lo da la ficha técnica, así como el gas, el vapor y la energía. ¿Cómo se va a hallar acá? Dice consumo total de agua para tal maquinaria, que sería este puntico que tenemos acá,
que sería el espacio que tenemos acá, dice, consumo total va a ser B por C. Esto está, como esto está en una tabla Excel, pues B es esta columna que aparece acá, y perdónenme, B es la columna que aparece acá, esto, pongamos, tenemos que hacer una B, y esa es la columna C. ¿Listo? Entonces acá dice B por C, usted sencillamente va a hacer en su cuadrito B por C, una formulita que va a ser igual B por C. En gas. Entonces en gas dice, ¿cuál es el consumo según ficha técnica? En caso de eso, lo vamos a poner acá, eso es una parte que aparece en la ficha técnica. ¿Cuál es el consumo de gas? Según el cronograma. Entonces, la máquina X, según el cronograma, dura 1 hora prendida, entonces yo le voy a poner B por E, en donde B es esta casilla y E es esta casilla. Listo. Se define, cada tiempo se define, lo define de acuerdo, pues digamos, eso depende de la capacidad de los equipos. Entonces, si usted va a trabajar 1000 kilos hora, entonces la máquina tiene que usted trabaja hace 200, quiere decir que usted se va a demorar 5 horas haciendo esa operación. Entonces, los tiempos los definen las fichas técnicas que se dan en los tiempos los van a definir las fichas técnicas que los va a dar por cada uno de los equipos. Tiempo lo define la ficha técnica y la cantidad que nosotros vamos a producir. Acuérdense que vamos a producir 1000 kilogramos de producto al día. Así pasa para el vapor, así pasa para la energía. Al final, usted va a hacer una sumatoria en cada uno de los consumos y su respuesta final es que en total mi empresa va a requerir, para producir 1000 kilos hora, va a requerir tanta agua, tanto gas, tanto vapor, tanta energía. Esa es lo que ustedes van a establecer. Por favor, yo entiendo que ustedes busquen una maquinaria sencilla, pero las máquinas en la industria operan con gas, porque eso nadie va a pagar la energía eléctrica. Las máquinas en la industria operan a vapor, las máquinas en la industria requieren agua. Las fichas técnicas las tienen que buscar las empresas, tienen muchísimas opciones. Acá arriba nos habían hablado de trabajar fichas técnicas que se van a trabajar en un enlace. Entonces me parece interesante que todos trabajen de una vez. El primero que empiece a trabajar con esto, lo va a trabajar con el enlace. Bueno, esto es un ejemplo de dimensionamiento de servicios. Esto es un ejemplo que aparece en